sobre los que busca Chile demostrar que hay un tratado de límites en la declaración del año 52. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con más aquí desde La Haya. 1954, adoptada por el ministro de Relaciones Extranjeras del Perú, en la cual la existencia de líneas paralelas geográficas, de paralelos geográficos, se menciona específicamente como fronteras marítimas entre los tres países, y sobre la cual el comentario del señor García Sayán, ministro de Relaciones Extranjeras de la época, puede aportar las informaciones más útiles. Posteriormente, la resolución legislativa número 12305, adoptada por el Congreso, tomará nota de la aprobación de los acuerdos de Santiago anteriormente efectuados por el presidente de la República. Acto seguido, en la pestaña 34 y con fecha de 23 de septiembre de 1954, tenemos el Decreto Supremo 432, adoptado por el presidente de la República de Chile, y por el que se aprobaba, según nos dice su título, las declaraciones y convenciones entre Chile, el Perú y el Ecuador, convenidas en ocasión de la primera conferencia sobre la explotación y conservación de riquezas marítimas del sur del Pacífico. Este decreto entra en juego al término de un procedimiento clásico de ratificación de estos diversos instrumentos convencionales. Su último párrafo indica precisamente que fueron aprobados por el Congreso Nacional. Y en tercer lugar tenemos al Ecuador. En este caso fue mediante el decreto número 25 de 7 de febrero de 1955 como el presidente de la República del Ecuador ratificó en los términos exactos del artículo primero los instrumentos internacionales suscritos en Santiago el 18 de agosto de 1952. Por tanto, llama la atención el constatar que en los tres estados el proceso de ratificación concluido mediante la adopción de un decreto presidencial se corresponde siempre al conjunto de los instrumentos adoptados el mismo día en Santiago, de los cuales el más importante siempre es la Declaración sobre Zona Marítima, que en la historia ha quedado bajo el nombre de Declaración de Santiago y considerada igual que los restantes actos jurídicos en cuestión como un tratado internacional. Veamos ahora el proceso de inscripción de la Declaración de Santiago ante las Naciones Unidas. Chile, el Perú y el Ecuador, de forma conjunta, procedieron a esta inscripción por carta cursada a las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1973. Es verdad que esta inscripción es incómoda para el Perú. Por tanto, dice en su réplica, el principal motivo para la inscripción bien puede haber sido un deseo de reforzar adicionalmente el peso político de la declaración en el contexto de las duras negociaciones de la zona marítima de 200 millas marinas en relación con la Convención sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, aparte de que esta interpretación incómoda no se corresponde con la relación que el profesor Treves nos hacía el otro día respecto de la actitud peruana en la tercera conferencia, no se puede ver por qué una declaración política sería objeto de un procedimiento reservado a la inscripción de los tratados. Esta solicitud de inscripción se correspondía, en cualquier caso, a 12 instrumentos adoptados en el marco de la Comisión del Pacífico Sur entre 1952 y 1967. Y como respuesta a la solicitud del secretario general de las Naciones Unidas de obtener más información respecto de los tratados cuya inscripción se pedía, cada uno de los estados emitió efectivamente una declaración oficial. Chile confirmó en 1971 que la Declaración de Santiago entró en vigor el día de su firma. Por lo que al Perú respecta, mediante su representante permanente ante las Naciones Unidas y en una carta cursada al secretario general de las Naciones Unidas en 1976, es decir,
dentro de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, declaró que los tres estados interesados se habían puesto de acuerdo durante el 13º periodo de sesiones ordinarios de la comisión citada para inscribir esos instrumentos tripartitas ante las Naciones Unidas. Esto no se puede comprender implícitamente, sino como una admisión de la naturaleza convencional o de convención de la Declaración de Santiago. Por consiguiente, el secretario general pasó a inscribir la Declaración de Santiago como un tratado en el sentido del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La recopilación de tratados de las Naciones Unidas precisa, de cualquier manera, que ese instrumento entró en vigor el día de su firma. Entonces es muy remarcable constatar que el solicitante en este asunto, ni antes del inicio de la cuestión ni posteriormente, haya emitido una protesta respecto de esta inscripción ni de la mención añadida por el secretario general de las Naciones Unidas. Volveremos a este cuestionamiento por Perú de la eficacia de esta inscripción debido a la fecha en la que intervino. No es necesario recordar aquí su jurisprudencia, señores de esta Corte, según la cual esta inscripción tardía es sin consecuencia respecto de la validez del acuerdo y que no es menos vinculante para las partes. La declaración de Santiago aparece como una fuente de obligaciones en las declaraciones de Perú y de Chile a partir de su adopción. En el marco de la ratificación por el Parlamento peruano de la Declaración de Santiago, el señor Peña Prado, uno de los miembros del Comité de Relaciones Extranjeras del Parlamento peruano, describe los objetivos de las conferencias de 1952 y 54 como el establecimiento de límites marítimos entre los países signatarios. Esto demuestra que el Comité de Relaciones Extranjeras del Perú consideraba que la Declaración de Santiago era un tratado y que había delimitado la frontera marítima. En 1958, en su declaración del 13 de marzo, durante la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, el señor Enrique García Sayán, hoy antiguo ministro de Relaciones Extranjeras del Perú, habla en nombre de su delegación de la Declaración de Santiago como de un instrumento de derecho positivo, y cito: los instrumentos de derecho positivo que declararon la posición del Perú fueron el decreto de 1 de agosto de 1947 y el pacto con Chile y el Ecuador, al que se hace referencia como la Declaración de Santiago, que fue firmado en 1952. Fin de la cita. La retranscripción de esta intervención en la revista peruana de Derecho Internacional va exactamente en el mismo sentido. Confirma que la Declaración de Santiago es un tratado internacional vinculante para las partes. De igual manera, las declaraciones de Chile, con posterioridad a la adopción de la declaración, confirman la identidad de interpretación de su condición por los tres países. Así, el ministro de Chile de Asuntos Extranjeros, durante la inauguración de la reunión de la CPPS en 1954, donde con cierto talento de profecía afirma: tenemos plena confianza de que poco a poco la expresión jurídica que nuestros tres países formularon en el acuerdo de 1952 se irá ampliando hasta ser reconocido por todos los gobiernos que deseen preservar para la humanidad las riquezas que hoy están destruidas por el ejercicio anárquico de las explotaciones individuales. La Declaración de Santiago fue invocada por Chile, el Ecuador y el Perú en el marco de sus negociaciones con los Estados Unidos. Los tres estados partes en la Declaración de Santiago también invocaron esta declaración en el marco de sus diferendos con los Estados Unidos en relación con las reivindicaciones marítimas de los estados del Pacífico Sur. De estas declaraciones se deriva que los tres estados se sentían vinculados por la Declaración de Santiago. En 1963, de cara a una protesta de los Estados Unidos ante la incautación por Perú de buques con bandera americana,
Perú invoca sus obligaciones internacionales en virtud de la Declaración de Santiago. Además, el Perú está vinculado por sus obligaciones internacionales bajo la Declaración de Santiago de 1952 y otros actos formalizados con Chile y el Ecuador. ¿Cómo, entonces, habiendo en un pasado invocado la Declaración de Santiago como tratado, que es fuente de obligaciones internacionales, podría hoy en día el Perú negar legítimamente el carácter convencional de la declaración desde el momento de su adopción? Esta es una de las numerosas preguntas que hay que plantear, y no es la única. También se le podría pedir la respuesta a otros interrogantes. Por ejemplo, si Perú alega en su memoria que la declaración no era en el momento de su conclusión un tratado regido por el derecho internacional, ¿cómo puede pretender que posteriormente se haya convertido en un tratado? Por la ratificación, nos dice el Perú. Vaya, vaya, la ratificación. Pero ¿cómo un acto puro de derecho interno, reconocido como tal por el demandante en este asunto, se puede transformar la naturaleza jurídica inicial de un instrumento que no se hubiera concebido por sus consignatarios como un tratado, a no ser que se reconociera precisamente que se interviene al término del procedimiento destinado a provocar en el orden internacional la entrada en vigor de este instrumento convencional? Hay que decir que en este sentido, y ya he insistido al respecto, el Perú manifiesta muchas dudas. Afirma que la declaración no se convirtió en un tratado en el sentido del derecho internacional, sino un tratado in domestic political terms, en términos políticos nacionales. Muy imaginativo, y cito, la ratificación por el Congreso puede haber dado a la Declaración de Santiago la condición de tratado en términos políticos nacionales. Pero esta aprobación nacional no afectó directamente en sí misma la condición del instrumento como asunto de derecho internacional. Para apoyar una propuesta tan extraña, el Perú no se arriesga a citar ninguna jurisprudencia internacional y tampoco ninguna práctica. Suponiendo que la Declaración de Santiago sea un tratado en términos políticos nacionales, ¿por qué aparece entonces en la recopilación de tratados de las Naciones Unidas? Perú responde que la declaración vino a ser tratada como si fuera un tratado, lo que no es decididamente muy riguroso, puesto que se recibió este trato es sencillamente porque era un tratado. En fin, si el Perú alega que la Declaración de Santiago no responde a ninguna de las exigencias de formalidades que cree son necesarias, reconocen, por otra parte, que la forma de un instrumento no es concluyente en sí misma. Sin duda alguna, señor presidente, me pregunto si existiría en estos momentos una especie de escuela surrealista del derecho internacional poblada de tratados en el orden nacional, pero no internacional, al igual que existen relojes blandos en los cuadros de Salvador Dalí. Esta es la última interrogación que cerrará este alegato. Les doy las gracias por su paciencia y su atención y le pido, señor presidente, que tenga bien pasar la palabra al siguiente orador. Gracias, señor profesor. Doy la palabra al señor David Colson. Tiene la palabra. 10 y 8. Noticias. 24 horas de información. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros de la Corte, es para mí un honor presentarme ante esta Corte hoy, representando a la República de Chile. En diversas oportunidades esta semana, en particular en las intervenciones del profesor Lowe y de Sir Michael Wood, la metodología técnica para la determinación del límite exterior de una zona basada en distancias y su relación con el límite lateral de dicha zona se ha presentado de una forma que, siendo generosos, podríamos llamar incompleta. Antes de que Chile
le solicite, presidente, que le conceda la palabra al profesor Crawford, quien abundará en el acuerdo de delimitación de las partes. Parece importante aclarar dos puntos respecto del método del tracé paralel, del trazado paralelo, a saber, cómo funciona y por qué es importante entenderlo en este caso. Mañana me voy a referir a los argumentos planteados por Perú sobre el método de los arcos de círculo. Pero de momento, con la venia, señor presidente, vamos a hacer una muy breve presentación sobre el método del trazado paralelo. Y con el debido respeto, desde luego, no tenemos intención de dictar cátedra a la Corte sobre este particular. Chile ha estudiado en detalle este tema en un apéndice en un anexo a su dúplica. Sir Michael Wood calificó ese documento de erudito, pero luego dijo que estaba sesgado, aparentemente porque dicho anexo no abordaba todos los acontecimientos posteriores a 1952. No obstante, el propósito de dicho anexo o apéndice era justamente el estudiar este asunto tal y como se presentaba en la fecha de la Declaración de Santiago. En la pantalla verán ustedes una representación esquemática de una costa normal, sencilla. Imaginemos que ese estado costero reclama una zona marítima de 200 millas marítimas utilizando la técnica del trazado paralelo para determinar su límite exterior. El límite exterior será esta línea azul que replica perfectamente el contorno de la costa. En este caso, 200 millas marítimas mar adentro desde la costa. Aparte del trazado de la costa, hay otra cosa que cabe señalar sobre esta técnica del trazado paralelo. En este diagrama verán que la costa sigue una dirección vertical y que el límite exterior a las 200 millas marítimas sigue esa misma línea vertical, paralela y en el mismo plano vertical. Parece evidente, pero hay algo importante que no se ha señalado. La forma en que se traza ese límite exterior, de tal manera que quede paralelo a la costa, se hace a través de líneas de referencia, o, como las llamó Sir Michael Wood, líneas de construcción geométrica, que presentamos en este momento. En el diagrama, las líneas de referencia, o para llamarlas como lo hizo Sir Michael Wood, estas líneas de construcción geométrica son líneas horizontales que van entre las dos verticales. Es decir, por así decirlo, perpendiculares a la costa vertical que se presenta en el diagrama. No obstante, si estas líneas de construcción geométrica tuviesen una base geométrica diferente, por ejemplo, 15 grados sur de la horizontal, el límite exterior seguiría siendo un trazado perfectamente paralelo de la costa, que se trazaría de esa manera, con líneas paralelas, pero tendría esa modificación en el sentido de que la frontera exterior estaría desplazada 15 grados al sur en relación con la costa. El hecho es que la orientación de las líneas de construcción geométrica, la orientación de dichas líneas de construcción geométrica en su relación con la costa constituye el factor clave en esta técnica del trazado paralelo. ¿Qué pasaría si el estado A y el estado B compartiesen la costa, tal y como ven en este momento en el diagrama? Y si ambos utilizasen el trazado paralelo para determinar el límite exterior, utilizando líneas que van en horizontal, perpendiculares a la vertical, como lo ven aquí. La zona correspondiente al estado A la ven en
morado y la del estado B en verde. Puede verse entonces que no hay solapamiento entre las zonas, sino que son colindantes, siguiendo una línea que corresponde al punto en que la frontera terrestre llega a la costa. La ven en roja. Los límites exteriores, tal y como los determina la técnica del trazado paralelo, se encuentran perfectamente. De ampliar su zona reclamada, el estado A, la zona reclamada ahora se entraría mar adentro, pero no se solaparía con la parte correspondiente al estado B. Pero ¿qué pasa si ambos estados utilizan la técnica del trazado paralelo, pero utilizando líneas de construcción geométrica diferentes? Imaginen ustedes que el estado A utiliza líneas de construcción geométrica que están 15 grados al sur en relación con la vertical, pero que las líneas de construcción geométrica del estado B son horizontales. La zona del estado A sería la que vemos aquí y habría un clarísimo solapamiento con la zona correspondiente al estado B. Esta zona de solapamiento no haría sino crecer de ampliarse las zonas reclamadas. Podrá imaginarse de esta corte las consecuencias que tendría una situación de esta naturaleza. Por ende, puede concluirse que si las líneas de construcción geométrica que utilizan dos estados vecinos son las mismas, en la aplicación del método del trazado paralelo, y si la longitud, la extensión de las zonas es la misma, no habrá problema. Pero si las zonas de construcción geométrica son diferentes, sí que habrá problemas. En el párrafo 331 y siguientes de su réplica, admite Perú, tal y como lo confirmaron esta misma semana el profesor Lowe y Sir Michael Wood, que en 1947 Perú utilizó el método del trazado paralelo para determinar el límite exterior de la zona que reclamaba y que utilizó el paralelo geográfico como línea de construcción geométrica. Dado que tanto Chile como Perú, en tanto que estados vecinos y colindantes, procedieron sobre la misma base y utilizando las mismas líneas de construcción geométrica, es decir, los paralelos de latitud, para aplicar la técnica del trazado paralelo con el fin de determinar el límite exterior de sus respectivas zonas de 200 millas marítimas, hay 4 consecuencias importantes. En primer lugar, que de esa manera no habría posibilidad de que se produjese solapamiento entre las zonas de 200 millas marítimas reclamadas por Chile y por Perú. En segundo lugar, que cada una de las zonas colindaba, siguiendo el paralelo de latitud del punto en que la frontera terrestre llegaba a la costa, en otras palabras, el límite geográfico entre las zonas de 200 millas marítimas de Chile y Perú, y que esta sería la latitud de este punto en que llegaba al mar la frontera terrestre. En tercer lugar, los límites exteriores de las zonas de tanto Chile como Perú estaban alineadas y se encontraban en un punto en el mar a 200 millas marítimas de la frontera terrestre cuando ésta llegaba al mar y sobre el paralelo. En cuarto lugar, significaba también que si Chile o Perú o ambas extendían su zona a una distancia superior a las 200 millas marítimas, tal y como se habían reservado el derecho de hacer en sus respectivas proclamaciones de 1947, dichas zonas ampliadas se extenderían mar adentro y no cruzarían al otro lado del paralelo establecido en el punto en que la frontera terrestre llega al mar. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la Corte por su atención. Les pido concedan la palabra al profesor Crawford para que proceda a su intervención. El presidente. Muchísimas gracias, señor Colson. Yo creo que este es un momento en que todos podremos disfrutar de una taza de café o de té, por lo que vamos a hacer una pausa de 15 minutos, se suspende esta sesión. Porque